Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Comentarles que los tres panelistas, la maestra Xóchitl Osorio, es una maestra egresada de la Normal Veracruzana, que ha ocupado distintos cargos públicos, pero que desde 1999 es subsecretaria de Educación Básica. El maestro Francisco Herrera Jiménez ha sido maestro de telesecundaria, supervisor, jefe de sector, pero también ha incursionado en el ámbito político, síndico, presidente municipal, diputado local y diputado federal. El maestro Fidel Hernández también es egresado de la Normal Veracruzana, tiene una licenciatura de la Universidad Pedagógica Veracruzana y actualmente es el director de la escuela, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. El tema que les corresponde a ellos es un tema muy importante. Es un tema que tiene que ver con las personas, pero que tiene que ver con el desarrollo de un Estado o de un país, la educación. Hay que recordar que cuando se reforma la Constitución, se agrega un término que la educación que imparta el Estado debe ser laica, gratuita, obligatoria y de calidad. El derecho que tienen los mexicanos a tener una educación de calidad. Y yo agregaría otro tema más que se agregó ahí en esa reforma constitucional, el hecho de que la educación básica no solamente fuera preescolar, primaria y secundaria, sino que también el Estado tiene la obligación de impartir la educación media superior, es decir, el bachillerato. Y sin más, le cedería el uso de la voz a la maestra Xóchitl Osorio Martínez. Maestra, adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos ustedes. Derecho humano de los niños a una educación de calidad. Esta participación se basa en la perspectiva educativa del tema y no desde el punto de vista jurídico, que es el más natural para un foro de esta naturaleza. Les ofreceré algunos ejemplos de cómo la reforma constitucional en derechos humanos ha modificado la prestación del servicio educativo y la propia conceptualización de la educación pública en México. Se dio, como dice el doctor Sepúlveda, la fuerza del cambio. Debo aclarar que aunque la Convención sobre Derechos de los Niños menciona en su artículo 1, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. Mis comentarios se refieren principalmente a la educación de niños menores de 15 años que están inscritos en alguno de los niveles o servicios de educación básica. La reforma de 2011 en materia de derechos humanos introdujo algunas obligaciones o reafirmó las que ya tenía el Estado mexicano. Por ejemplo, el párrafo tercero del artículo primero constitucional dice: desde entonces, todas, y subrayo todas, las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, a lo que ya se han referido aquí mucho, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Esta reforma tiene un significado profundo en la organización de las escuelas y centros de trabajo de educación básica, ya que los directores de plantel son, para los efectos de derecho, una autoridad obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional. El sistema educativo veracruzano ha puesto énfasis en generar espacios de formación continua, de asesoría especializada y materiales en línea que ofrezcan pautas e indicaciones claras a los directivos de centros de trabajo
acerca del conjunto de derechos incluidos bajo el rubro de derechos humanos. La reforma constitucional ha significado modificar la forma en que las comunidades escolares ven algunos aspectos cotidianos de la vida en la escuela, como los requisitos para el acceso a los servicios educativos. Puso un excelente ejemplo el doctor Sepúlveda, por una foto. Las acciones para identificar, disminuir y en su caso erradicar la discriminación, la obligación de aplicar criterios incluyentes en las prácticas escolares, por señalar solo ciertos rubros que recientemente han tomado relevancia. Cabe señalar que algunos usuarios de los servicios educativos han instado a la autoridad judicial o a los organismos protectores de derechos humanos para solicitar su intervención ante presuntas violaciones a estos derechos humanos, generándose criterios fuertes de protección. Aunque los casos presentados por estas vías son escasos, sirven para ejemplificar una nueva realidad a las que las autoridades del sistema educativo nos debemos habituar: la exigencia del respeto a los derechos humanos de nuestros alumnos. En 2011 también se modificó el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Federal para indicar que la educación que imparte el Estado fomente el respeto a los derechos humanos. Como podrán advertir, este cambio ha implicado, entre otras cosas, modificaciones significativas a los currículos de educación en todos los niveles. Desde la educación preescolar se incorporan temas relacionados con el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, el enfoque de la asignatura de formación cívica y ética de toda educación básica dice lo siguiente: no es un conjunto de saberes teóricos acerca de la convivencia en sociedad. Principalmente es un proceso de construcción de los sujetos en una comunidad política, vinculados con valores de reciprocidad, tales como el respeto a los derechos humanos, el compromiso cívico, la responsabilidad ética, la libertad en un sentido de solidaridad. Se trata, pues, de un enfoque vivencial y requiere que las escuelas sean espacios para la práctica, lo cual significa la generación de ambientes escolares que promuevan el respeto a los derechos humanos. En esta tarea es indispensable la participación de todos los integrantes de la comunidad. Cuando digo integrantes de la comunidad me refiero a maestros, alumnos y padres de familia. Un plan de acción bien definido y mecanismos pertinentes para evaluar la efectividad de las acciones escolares. La Secretaría de Educación en Veracruz impulsa que las actividades escolares estén orientadas a la comprensión y práctica de los derechos humanos y se acompañen de procesos educativos que dejen muy claras las obligaciones de los sujetos, que al tratarse de menores de edad se abordan principalmente como ejercicios éticos orientados a que reconozcan sus obligaciones morales, los aspectos de responsabilidad con su grupo social inmediato, llámese familia, escuela o comunidad. Es preciso entender desde los primeros años las actitudes de ciudadanía responsable como un equilibrio entre el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. En el año 2013 se llevó a cabo una reforma constitucional que incorporó la noción de calidad como una de las características del derecho a la educación que debe proporcionar el Estado. El artículo 3, en su tercer párrafo, dice: el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos
garanticen el máximo logro de aprendizajes de los educandos. Esta reforma constitucional ha sido motivo de intensos debates y movilizaciones gremiales, especialmente en lo relativo a la idoneidad de los docentes y directivos. Sin embargo, sus efectos positivos están reconfigurando algunos aspectos de la educación pública y los primeros resultados son alentadores. Por ejemplo, el programa de la reforma educativa Escuelas de Excelencia para abatir el rezago educativo entregó recursos económicos directamente a las escuelas para la mejora de la infraestructura, el equipamiento del plantel y la formación continua de docentes. Es una acción sin precedentes en la historia educativa de México. Tan solo en Veracruz, a más de 3,000 escuelas beneficiadas, y los primeros resultados obtenidos demuestran que las comunidades escolares han asumido con seriedad y transparencia el reto de administrar los recursos, aplicarlos de modo que contribuyan a apoyar los procesos de aprendizaje en la escuela. La evaluación de docentes no es un tema opcional, es una obligación del Estado, expresada en un mandato constitucional. Existe consenso en el sector educativo acerca de la necesidad de la evaluación y de su importancia para la realización de procesos de mejora continua, lo que ha generado discusión en cuáles son las formas de evaluación que pueden ser idóneas y pertinentes para los maestros y directivos, de manera que su transparencia esté asegurada. Sobre este asunto considero que hay claros avances. Se conformó como organismo autónomo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, que es el responsable de determinar los criterios, tiempos y formas de la evaluación, lo cual garantiza que el proceso de evaluación a docentes se dirija de acuerdo con los criterios técnicos y académicos pertinentes, además de la imparcialidad y transparencia necesarios en el manejo de los resultados. Consecuencia de esta reforma es que el ingreso al servicio profesional docente se realiza a través de un concurso de oposición abierto, lo que asegura que únicamente los profesionales de la educación que reúnan ciertas características de idoneidad sean incorporados al trabajo en las aulas. Las experiencias de otros sistemas educativos exitosos como Finlandia, Estonia o Corea, por mencionar algunos, demuestran que la selección cuidadosa de los profesores es uno de los elementos fundamentales de la calidad educativa a que tienen derecho los educandos. Estoy segura que la evaluación a maestros en servicio será un proceso que requerirá ajustes progresivos que establezcan un equilibrio justo entre el mandato constitucional que precisa idoneidad del personal docente y los derechos laborales de los trabajadores de la educación, que deben respetarse para tener un sistema educativo vigoroso y sustentable. He presentado algunos ejemplos de cómo las reformas constitucionales en materia de derechos humanos han modificado aspectos de la prestación de la educación pública y han dibujado un nuevo perfil de la escuela, los maestros y las obligaciones del Estado. En los próximos meses y años, el reto para el sistema educativo nacional y para los de las entidades federativas será el avanzar hacia los ideales plasmados en el texto constitucional. Ello necesitará de la construcción de consensos, la aplicación de recursos públicos con fórmulas que promuevan la participación social responsable y, sin duda, el trabajo profesional, creativo y dedicado de los trabajadores de la educación. ¿Quiénes son los mejores aliados para garantizar el derecho humano de los niños a una educación de calidad? Muchas gracias. Gracias, maestra Xóchitl.
En la ceremonia de inauguración comentábamos con ustedes que no basta con que el legislativo cree la ley, que la ley hay que difundirla, hay que conocerla, hay que entenderla, y creo que esa es la tarea que debemos de hacer los que estamos en el sector educativo, sobre todo con las nuevas generaciones. Le cedo el uso de la palabra al maestro Francisco Herrera Jiménez para que haga su intervención. Los derechos de las niñas y los niños a una calidad, a una mejor calidad. Le agradezco mucho a la Universidad Veracruzana la invitación que nos hace. A menudo nos preguntamos qué son los derechos humanos, y los derechos humanos son los derechos esenciales que las personas deben de gozar para poder vivir como seres humanos en pleno derecho. Todos los derechos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo de las capacidades más allá de las necesidades básicas y de supervivencia. En 2011 se publicaron un total de 8 decretos por medio de los cuales se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. Se reforma el concepto de garantías individuales por el de derechos humanos y sus garantías integrándose a los tratados internacionales que contienen derechos humanos como parte del texto constitucional. Fíjense el gran giro que da en 2011, no solamente porque cambia el nombre de garantías individuales a derechos humanos, sino porque se integra también a los tratados internacionales como un texto constitucional. Eso es importantísimo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de las niñas y los niños a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Reconoce el deber de ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos establecidos como obligación del Estado, de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y al ejercicio pleno de sus derechos, así como de otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. La educación constituye un proceso social inherente al ser humano, proceso que evoluciona durante toda su existencia. Le corresponde al sistema educativo nacional proveerla y difundirla hasta los lugares más remotos del territorio nacional. El CONAFE, que me honro en presidir, fue creado en 1971 por decreto presidencial. Su objetivo primordial es llevar educación de calidad a comunidades rurales de alta y muy alta marginación, proporcionando servicios acordes al contexto comunitario, con el propósito de elevar el nivel de vida de la población, fortalecer la conciencia nacional y la solidaridad internacional dentro del marco de los objetivos económicos y de justicia social, que es una tarea primordial del Consejo Nacional de Fomento Educativo, la justicia social. Para el derecho de la educación de calidad, el Consejo Nacional de Fomento Educativo realiza acciones fundamentales de participación, como se establece en materia de legislación internacional, nacional y estatal, como se indica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La tarea del CONAFE tiene dos vertientes como ejes rectores: la educación comunitaria a través de los programas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Han de recordar que el primer debate que se lleva a cabo es hacer que la educación preescolar sea obligatoria, posteriormente la educación primaria sea obligatoria, la educación secundaria obligatoria, y en el pasado congreso que me tocó estar en el Congreso de la Unión, logramos que el bachillerato fuera obligatorio. Y hubo un gran debate: ¿qué iba a pasar con la educación inicial?
la educación temprana, que va de del 0 a 4 años, que era muy fundamental y que se habían hecho estudios que todos los chicos, los bebés que van a esta educación temprana de 0 a 4 años tienen más habilidades y destrezas que los que no van. Por eso en el Congreso debatíamos que era muy importante que se le dieran más recursos y que se le diera más cobijo para que la educación inicial tuviera más cabida en todos los aspectos. Eso es algo importantísimo y es algo que algún día siento que se tiene que llegar a establecer en el país. Estos programas nos permiten atender a población mestiza, que es la población hablante en español, a la población indígena, que es la población que habla alguna lengua indígena, y a la población migrante, que es aquella que se establece en un determinado lugar por el tipo de cultivo o trabajo, y que nosotros tenemos que mandar a los jóvenes a dar clases de acuerdo a donde esté sobre todo donde estén los migrantes. En las comunidades que tienen pocos habitantes, en donde para llegar se requieren en muchas ocasiones de 3 a 8 horas caminando, y hablo de la alta montaña, donde existen caseríos donde hay cerca de 5, 8 o 20 alumnos. Imagínense ustedes mandar los padres de familia a sus hijos a 8 horas de distancia sería difícil y peligroso. Lo que hace el Consejo Nacional de Fomento Educativo es preparar a los jóvenes universitarios, que hoy me da mucha alegría estar con todos ustedes, a los jóvenes que terminan su bachillerato y que quieren seguir preparándose, mandarlos, los capacitamos y van a darles clases hasta esos lugares donde la educación en muchas ocasiones no llega. Ahí está el CONAFE siempre dándoles clase y actualizando a los jóvenes que están en esas localidades. En estas localidades son atendidas generalmente por universitarios y jóvenes que terminan su bachillerato y que requieren una formación para ser líderes educativos. Allá los padres de familia le llaman maestros, nosotros le llamamos líderes educativos comunitarios. ¿Y qué es lo que hacemos en esas comunidades? Construirles aulas, escuelas, donde las equipamos de mobiliario, pintarrones, les damos todas las facilidades, pero además les logramos construir un dormitorio y anexos. Les damos cama, les damos roperos y les damos estufas para que los chicos que llegan de universidad a dar clases no tengan que estarse trasladando 3 o 8 horas a sus lugares de origen. Eso nos ha dado muy buena respuesta en la actualidad. Y fíjense algo muy importante, los chicos universitarios, que hoy me da mucho gusto saludarlos, que aparte que como ya se quedan en la comunidad, aparte de darles clases en la mañana a los jóvenes, como involucran a los padres de familia para que enseñen a sus hijos, pero como los señores no saben leer ni escribir, los jóvenes de la universidad nos ayudan a poderlos alfabetizar, y ya de esa manera los padres de familia pueden compartir y ayudar a sus hijos. Y quiero comentarles que nosotros, Veracruz, ocupábamos el 24 lugar en alfabetización hace 2 meses. Eso lo pueden checar en las redes del propio IBEA. Nos acaban de avisar que ocupamos el primer lugar en adultos alfabetizados. Este año alfabetizamos 1,865 adultos, gracias a los jóvenes de las universidades que nos están auxiliando. Y ocupamos el segundo lugar en la incorporación de adultos en el nivel inicial con 1,700 adultos. Para nosotros es muy importante porque Veracruz tenía un gran rezago, ocupaba el 24 lugar y hoy ocupamos el primero, lo pueden checar en las estadísticas, la mayoría tiene acceso al internet. De acuerdo a la reforma educativa, se les otorgan aparte 50,000 pesos a las escuelas para que puedan ser pintadas, rehabilitadas en sus pequeños detalles que tengan. La segunda vertiente son los programas compensatorios. ¿A qué le llamamos programas compensatorios? A los recursos que le damos a la Secretaría de Educación de Veracruz, que buscan fortalecer las condiciones de infraestructura educativa.
Aparte de que el CONAFE construye escuelas para los chicos de universidad que nos están ayudando, a la Secretaría de Educación le construimos escuelas que van de menos de 100 alumnos, pero ahí no les hacemos dormitorio porque por supuesto son zonas marginadas, la de nosotros son zonas de alta marginación en donde los maestros pueden ir y venir. También surtimos de entrega de útiles escolares. Todos los útiles escolares que ustedes ven en la televisión que dicen todos los chicos con útiles escolares nos llegan al Consejo Nacional de Fomento Educativo y lo que hacemos es mandarlo a todas las bodegas de la propia Secretaría de Educación de Veracruz para que tan pronto inicien el ciclo escolar 2015-2016, todos en el estado de Veracruz, educación básica, todos tengan sus útiles escolares a tiempo. Y quiero comentarles que la próxima semana están por llegar todos estos útiles escolares para que el primer día de clases todos los chicos ya tengan sus útiles escolares y no tengamos retardos. También se otorgan apoyos económicos a las asociaciones de padres de familia de las escuelas de la Secretaría de Educación de Veracruz y esos apoyos económicos le llamamos nosotros un programa que se llama AGE, que es apoyo a la gestión escolar. ¿Para qué sirven estos recursos? Para pintar la escuela, para cambiar la chapa, para modernizar los sanitarios. Quiero comentarles que la tarea del CONAFE existen las estrategias de fortalecimiento y fomento educativo, mismas que buscan reforzar la tarea educativa del CONAFE a través de acciones de educación para la salud. La estrategia fortalece que permite apoyar a las pequeñas escuelas de CONAFE con recursos económicos. Acá nosotros le llamamos fortalece, son recursos que le damos a las escuelas de nosotros para que las pinten y tengan rehabilitación, y a la Secretaría pues le damos el famoso programa de AGE, que es apoyo a la gestión. Son programas que en recursos son iguales, pero se llaman diferentes. Tenemos algo que le llamamos Pequeño Explorador, que lleva el uso de la tecnología a niñas y niños de preescolar. Estos son computadoras que jugando, aprenden los niños de preescolar. La asesoría pedagógica itinerante, los API, para la nivelación de alumnos de primaria. Los jóvenes universitarios los capacitamos en español, en matemáticas, en historia, y los chicos que van mal en CONAFE, ellos van a regularizarlos. Eso es una modalidad que nos ha dado muchos resultados. Se fomentan acciones de aprendizaje y convivencia social con las caravanas culturales en diversas comunidades. Esas caravanas culturales tienen que ver con chicos que salen de la preparatoria, que van a la universidad y que generalmente van a hacer obras de teatro, de lectura, que tienen que ver con el español, con las matemáticas, con la historia, para que los chicos aprendan recreándose. El programa de inclusión social para todas las niñas y niños con necesidades especiales. Se apoya a través de becas Acércate a tu escuela a niñas y niños para la continuidad educativa de preescolar, primaria y secundaria. Como son lugares muy apartados, generalmente los papás sacan a los niños, como han visto ustedes en algunos programas, para mandarlos a trabajar. Para evitar eso, les damos un monto de 375 pesos mensuales para que no dejen la escuela los niños y terminen su educación preescolar, primaria o secundaria. Asimismo, se apoya a jóvenes que ya prestaron un servicio social educativo con becas para la continuidad educativa en el nivel medio superior y superior. Esos son los exdocentes. Y les hago un ejemplo. Hay chicos de preparatoria que terminan y dicen, yo ya no voy a estudiar a la universidad porque no tengo dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vienen al Consejo Nacional de Fomento Educativo, nos prestan un año de servicio, cada año le damos una contraprestación, pero al término de su año de servicio le damos 3 años de economía para que terminen durante 3 años sus estudios. Si ellos me prestan 2 años de servicio, les damos 6 años para que terminen su universidad. Y ha sucedido que muchos jóvenes de la universidad estudian el primer año y sus papás ya no les pueden pagar. Y cuando ya no les pueden pagar, acuden a nosotros y lo que nosotros hacemos, les damos un año para que vayan a hacer su servicio social con nosotros, pagamos una contraprestación cada mes y les pagamos 3 años, les damos recursos para que terminen sus universidades. Eso nos ha dado mucha importancia
porque hemos visto que los jóvenes de universidad cuando llegan con muchas ganas y no llegan cansados. Yo siempre he dicho, cuando llega una gente que quiere estudiar y ve la manera de terminar sus estudios, cuando llegan a las escuelas son investigadores, porque no tienen problemas, siempre están investigando y siempre están auxiliando a nuestros jóvenes alumnos. El CONAFE, a través de sus programas educativos, modalidades, el fortalecimiento y fomento educativo, reconoce los derechos de las niñas y de los niños, otorgando de manera integral educación y fortaleciendo la equidad, el desarrollo integral, el respeto, la tolerancia y la solidaridad, a través del interés superior de la infancia, generando acciones encaminadas a fortalecer el aprendizaje de los alumnos, brindándoles educación de calidad sin distinción, la no discriminación por ninguna razón ni ninguna circunstancia, fomentando el respeto a la diversidad, considerándola una ventaja pedagógica, la equidad en todos los ámbitos, atendiendo la necesidad de cada uno de nuestros alumnos, generando acciones de nivelación académica, fortaleciendo el desarrollo de competencias para la vida. Han de decir los chicos de universidad, bueno, yo me voy, los jóvenes de universidad, ¿y qué voy a hacer? Se les capacita, se les da una nivelación para cuando lleguen al aula sepan lo que van a realizar. Vivir en familia como espacio primordial, se desarrolla el papel de los padres de familia, es el principio ser de los primeros educadores de los hijos, involucrándolos en la tarea educativa y fortaleciendo el desarrollo de las competencias parentales a través de una estrategia denominada trabajo con padres de familia. En esas zonas de alta marginación, donde mucha gente creo que las ha de conocer, no es lo mismo una marginación a una alta marginación, habríamos de comparar una con otra, van a observar que los padres de familia son muy unidos y participan mucho en la tarea de sus hijos. Todavía hay una gran integración, cada vez que vemos cómo los padres de familia auxilian para que la escuela esté en excelentes condiciones. Dentro de los convenios de colaboración interinstitucional tenemos el de protección civil. Entre las acciones más destacadas se encuentra la elaboración de mapas comunitarios de riesgo. Los jóvenes, fíjense, de la universidad llegan a una comunidad y les dicen, juntan a toda la población y les dicen, a ver, vamos a ver dónde están los deslaves, vamos a ver cuándo hay que crecen los ríos o los arroyos y tienen respuesta rápida. Y hacen un mapa de riesgo y dicen, cuando suceda algo, nos vamos a reunir en este punto cuando venga un desastre natural. Y gracias a eso hemos evitado muchas pérdidas de vida. Es mejor prevenir que lamentar. Y creo que Protección Civil nos ha ayudado muy bien, porque tanto en la escuela, como en la agencia municipal, como en las diferentes instancias de la comunidad, se pegan los mapas de riesgo para cualquier situación de riesgo, sepan dónde acudir. En la Comisión de Derechos Humanos se han generado acciones de formación del equipo técnico y figuras educativas a fin de salvaguardar el derecho de la infancia. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se ha realizado un diagnóstico en las 40 regiones del Estado a fin de identificar zonas de riesgo que pongan en peligro la integridad de nuestros niños y nuestras líderes educativos. El Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos se ha formado a líderes para la educación comunitaria a fin de alfabetizar a los adultos, y por parte de la Secretaría de Salud se brinda formación a los líderes de la educación comunitaria para emprender acciones de cuidado de la salud, sobre todo en la población indígena. Educar quiere decir participar con amor en el proceso de crecimiento de la persona y al mismo tiempo cuidar también la colaboración de los otros, porque no hay educación sin relación educativa. Muchas gracias. Gracias, maestro Francisco Herrera Jiménez. Le corresponde el turno ahora al profesor Fidel Hernández Fernández, quien es egresado de la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, quien se ha desempeñado como docente en el medio rural, cuenta con 35 años de experiencia profesional y actualmente es el director de la Escuela Normal, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. Tiene el uso de la voz el profesor Fidel Hernández Fernández. Adelante, Gracias, maestro. Doctor. Muy buenas tardes a todos ustedes. En principio, y decimos allá en la región de la Huasteca,
lo primero que hay que hacer es agradecer. Y agradezco a la máxima casa de estudios en nuestro estado esta invitación. Hemos acudido con mucho gusto, con mucha alegría. Voltaire decía: puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defiendo hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esta ha sido una idea que ha estado presente siempre en la formación de profesores en las escuelas normales. Hay toda una tradición en el sentido de que el profesor también debe identificarse como formador de conciencia en esos pequeños. El hecho educativo es por naturaleza muy complejo. Tratar de analizarlo requiere de tiempo y de elaborar un andamiaje igualmente complejo. Más cuando se trata de, en reducido tiempo, meterse a los entresijos para abordar el concepto de calidad educativa. Personalidades como Torres dice que para que haya calidad educativa debe pensarse en que haya conocimiento, habilidad, actitud y valores. Solamente así puede hablarse de calidad educativa. Decía yo que este derecho a la educación es irrenunciable para el ser humano. Sin embargo, de manera apretada, traté de concretar 3 o 4 ideas que permitan, amables escuchas, plantear puntos concretos sobre el terreno de los hechos. 2 ideas de entrada. La primera, respecto de la eterna discusión entre lo que debe ser y lo que en realidad ocurre. Me refiero al hecho de que en nuestro país contamos con un cuerpo de leyes al que considero en gran parte de avanzada. Baste recordar que nuestra Constitución fue una de las primeras en la que el carácter social fue prioritario. El 123 trató siempre y trata de proteger al trabajador. Para el caso vale la pena recordar el pensamiento del gran maestro don Pablo Latapizarre, que en paz descanse, cuando consideraba que existe una relación directamente proporcional entre, decía él, la asimetría que existe entre la distribución de la riqueza en México y la asimetría en la distribución del servicio educativo. Esa desigualdad la consideraba él como un punto de partida para cualquier análisis, y no le faltaba razón. Una segunda idea es el asunto del financiamiento, la segunda, por favor, que se destina a la educación. Para ilustrarlo, solo 3 cifras. La UNESCO propone, si mal no recuerdo, que sus asociados destinen el 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Países con gran desarrollo alcanzan a destinar ese porcentaje. Para el caso de México, es posible que aquí tenga yo algún error o que haya yo copiado mal. Pero hasta ahora, la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, a través de la Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados, establece una cifra, 3.67. Es posible que esto se deba también, lo sabemos muy bien, a los bajos precios del petróleo, y esto nos va a pegar. O es posible que ahí le falte el 2%, que generalmente se le aumenta, por la inversión privada. Para 2007 fue el 7%, para el 2009 fue el 5%. Llama la atención un caso que considero fuera de serie, pero me atrevo a comentarlo. El caso de Cuba, que en medio del más atroz bloqueo económico, hoy destina el 13% del Producto Interno Bruto a la educación, en medio de ese atroz bloqueo. Al respecto, estimados escuchas, les dejo, como profesor que soy, la tarea de elaborar las primeras conclusiones. Estas 2 consideraciones nos llevan al claro ejemplo de lo que estipulan las leyes y los acuerdos internacionales
Esas leyes y estos acuerdos dicen lo que debe ser. Pero los profesores, después de haber pasado por lodaceras, haber atravesado ríos, nos damos cuenta de una realidad que quema, que duele. Estos datos son insumo para la toma de decisiones, pienso yo. Sobre todo ahora que estrenaremos nueva Cámara de Diputados. La propuesta, petición, yo diría exigencia social para ellos, es que este porcentaje se eleve. Así de sencillo, para el caso de nuestro país. Y una acción más, que se aplique el total y netamente a la inversión educativa. Esto es fundamental. Y los ciudadanos tenemos que pedir eso. No queda otro camino. Estamos en una crisis fuerte. Segunda parte. Ahora, como un factor de mejora. En principio debo reconocer que los esfuerzos por conseguir la mejora de la calidad educativa han sido numerosos. Yo soy el primero en reconocerlo, después de 35 años de servicio. Pues en cada sexenio se plantea dicho propósito. Sin embargo, han sido mínimas las ocasiones en que se haya intentado de manera efectiva y con altos resultados. Y bueno, será por mi antigüedad en el servicio, pero vienen los recuerdos. Como niño y alumno de educación primaria, allá en la Huasteca, viene mi recuerdo, allá en las comunidades rurales, teníamos un horario discontinuo. Rendimos o acudíamos a nuestra humilde escuela por la mañana y también por la tarde. A eso se refiere el horario discontinuo. Por la mañana de 8 a 12 horas para aprender lo que en la teoría planteaba nuestro profesor en el medio rural, ahí donde no había ni luz ni agua, en la Huasteca veracruzana. Creo que ahí hay otra. Por la mañana, y lo esquematizo así, aprendíamos fórmulas matemáticas para sacar el área y el perímetro de las figuras geométricas. Y en la tarde, mi profesor de cuarto año, el maestro Máximo, que en paz descanse, nos instruía y nos guiaba para construir conejeras. Es decir, es la aplicación, el movimiento del conocimiento que hoy se maneja. Y bueno, esto jamás se nos olvidó porque aplicábamos el conocimiento. Con el paso del tiempo, en la normal veracruzana, mis queridos y respetados maestros me decían que aquello que yo viví como niño se llamó Plan de 11 años. Y que yo recuerdo es el único plan que trascendió el sexenio con don Jaime Torres Bodet y con Adolfo López Mateos. Y que las bases pedagógicas, me decían mis profesores, en gran parte eran los postulados del profesor Rafael Ramírez Castañeda, con su pedagogía práctica. Lo mismo en el huerto escolar, que como estrategia para que el niño pudiera o aprendiera de manera incluso multidisciplinaria, porque en este tema o contenido, el niño organizado en equipos aplicaba conocimientos, matemáticas, lenguaje y las ciencias, porque para sembrar había que medir, había que sacar áreas, pero también había que cultivar un alimento, un producto. Cuando se organiza el niño para llevar a la venta lo que produce a través de su cooperativa y trabajando en su parcela escolar, este niño se acerca al mundo de la economía, al mundo de la organización para producir. Esto me trae a la memoria que palabras más, palabras menos, la siguiente, por favor. Me parece, si mal no recuerdo, que aquel estructural funcionalismo que nuestros profesores nos enseñaron, nos decían que la sociedad funciona con áreas en diferentes ámbitos de la vida. Por poner ejemplo, la economía, la política, la educación, etcétera. Y que cuando una de esas áreas falla en la sociedad, impacta a las demás. Con el modelo de libre mercado que se introduce con Miguel de la Madrid Hurtado,
como presidente de la República, pues la muchacha bonita de la fiesta es la economía, que hoy está muy malherida y claro que le pega a todas las demás áreas, especialmente a la educación. Pablo Latapí tenía mucha razón. La riqueza se concentra en unos cuantos y el número de pobres ha crecido en México y en el mundo. Ahí están las estadísticas, no lo digo yo. Pero aún con todo lo descrito, el profesor de todos los niveles educativos, que muy bien ha mencionado nuestro panelista, lucha ese profesor día a día para hacer lo mejor posible, para lograr la mejora en sus educandos. No quise quedarme sin hacer propuestas, sobre todo utilizando el verbo reforzar, porque sé que se están llevando a cabo acciones en Veracruz y en nuestro país muy positivas, pero hace falta reforzar. Lo primero, la mejor profesionalización de los docentes. Claro que sí, eso nos corresponde a las escuelas normales. Desde el 2005 las normales fueron consideradas instituciones de educación superior, antes tenías un nivel técnico, pero seguimos sujetos a normas de educación básica. Un rector en una universidad puede suscribir convenios perfectamente, pero los directores de escuelas normales no podemos. Allí creo que se debe legislar, y una de las propuestas de la Normal Veracruzana para la nueva bancada, muy concreta, va a ser en ese sentido, que se tiene que revisar esa legislación para que como instituciones de educación superior podamos asumir con todas las de la ley las funciones sustantivas que nos corresponden. Lo segundo, la mejora de la infraestructura en todas las escuelas y programas educativos más equitativos y generalizados. Respecto de esta palabra equitativos, quiero mencionar que tradicionalmente la equidad se refiere a la igualdad de todos ante la ley. Desde el punto de vista educativo, los especialistas dicen que la equidad es dar a quien más lo necesita. Mi memoria es flaca, siempre ha sido terriblemente flaca, pero hasta donde yo recuerdo hay al menos 3,000 escuelas, o por ahí andará el número, de escuelas multigrado, donde 2 o 3 profesores, incluso en comunidades donde un profesor a lo mejor atiende a los 6 grados, ¿verdad? Y ahí hay una serie de necesidades. A veces, en esas locuras de profesor, digo yo que debiera haber un programa que se llamara De la orilla hacia el centro, en esos términos de equidad. Plantear una reforma educativa, otra propuesta, que parta de lo que la UNESCO propone como acción prima, que es exactamente lo que ha faltado en nuestro país. Ese es mi punto de vista. Una amplia consulta a todos los sectores de la sociedad y de manera especial al magisterio en servicio, porque ellos sienten todos los días los problemas reales en carne propia. Que yo recuerde este ejercicio muy positivo para la reforma de educación primaria fue en 1993, porque la viví en carne propia, participando en mesas de trabajo para elaborar propuestas. Hay una práctica en el sentido de no evaluar los resultados de las reformas. Y sé que esto no depende localmente, no depende, sino a nivel federal. Pero creo que aquí una buena recomendación sería elaborar toda una serie de criterios y demás para valorar los resultados de una reforma y hasta entonces ir a una nueva propuesta. De otra manera,
la siento, perdón por el término tan coloquial, pero la siento cojita. Y pienso que sin tal consenso, cuyo mecanismo plantea la UNESCO, esta amplia consulta, es muy difícil lograr una verdadera y profunda reforma educativa. Lo primero que hay que hacer es hacer sentir a la sociedad que eso que piensa lo voy a llevar más tarde con el cuerpo de especialistas al diseño curricular. Y a todos nos sucede, hasta en la familia. Oye, papá, ¿podríamos hacer esto? Sí, ¿cómo no, hijo? Y lo hace nuestro padre. Y uno se siente muy contento. Eso es hacer lo suyo. Es importantísimo. Como decía el borrachito, la última y nos vamos. La tercera. Es indispensable recuperar las ideas pedagógicas de los grandes educadores latinoamericanos. Hemos volteado a modelos en donde las condiciones son distintas. Estos educadores latinoamericanos, quienes conocen de cerca y han vivido en carne propia lo que se ha denominado, por ejemplo, necesidades básicas de aprendizaje, aquí permítanme ser categórico al afirmar que todo modelo educativo debe invariablemente responder a esas necesidades básicas de aprendizaje. Y no lo digo yo, lo afirman los especialistas. Y algo importante de estas NBA, que nos acompañan desde el nacimiento hasta la muerte. Y jamás nos preparamos, por ejemplo, para ella. Preparamos el bautizo, preparamos los 15 años, pero no nos preparamos para esa última etapa de nuestra vida. En otros países como en Inglaterra, casi es obligado prepararse y leer algo de tanatología. Así que estas necesidades básicas no terminan en o con la escolarización, nos acompañan desde nuestro nacimiento hasta que nos vamos físicamente de este mundo. Desde tal perspectiva, comento lo siguiente. Nos llegan noticias por parte de dos compañeros que cursan sus estudios de posgrado en España y también en Finlandia, y nos informan que el diseño curricular está por dejar de lado la organización de los planes de estudio por materias de enseñanza. Y darán un viraje hacia un modelo que, además de tener como centro al educando, también se centrarán en temas concretos de la vida real y a través de proyectos. Los alumnos organizados en equipos, a través de la investigación y de manera interdisciplinaria, emprenderán la búsqueda de soluciones a problemas reales de su vida y de su entorno inmediato. Para acometer la reforma en la educación normal, por ejemplo, para 1997, eso ya es en nuestro sistema, asistimos a conferencias impartidas por especialistas en gestión. Recuerdo a uno que merece todo mi respeto, don Serafín Antúnez, es un educador español, nos informaba que en el norte de España una de las referencias obligadas en materia pedagógica y de gestión era nada menos que un educador veracruzano, es un educador veracruzano, don Rafael Ramírez Castañeda. John Dewey también lo expresó en su momento cuando nos dijo aquello de educar para la vida, principio de oro. Y junto con ello se refería Dewey a don Rafael Ramírez Castañeda como un educador cuya propuesta pedagógica apuntaba exactamente en esa dirección y a ese noble propósito que Dewey enunció. Conozco dos proyectos interesantes que no debemos dejar perder, y eso es de factura de nuestros educadores y de nuestro Estado. Uno en la comunidad de Tlaxopa, municipio de Huatusco, una escuela primaria rural, que la maestra debe recordar muy bien cómo se llama. Xóchitl Adela Osorio Martínez, en reconocimiento a su enorme labor, porque ella estuvo en el medio rural. Y es bien justo en este momento pedirles un fuerte aplauso para mi maestra.
honor a quien honor merece. Ella sí se lodó los zapatos yendo a las comunidades más apartadas. Y otra experiencia más exitosa, en las faldas del Cofre de Perote, en la comunidad de Matlalapa. En visitas realizadas por los alumnos de la Normal Veracruzana con fines de observar experiencias exitosas, se refieren a ambos casos como verdaderos modelos a seguir. ¿Por qué entonces no hacer lo necesario para darle un viraje a los métodos de enseñanza en una nueva reforma? ¿Por qué no iniciar el nuevo modelo educativo con una amplia consulta a todos los sectores sociales, en especial al magisterio, como lo señala la UNESCO? La búsqueda sería lograr tener escuelas efectivas. Y dicen los especialistas que las escuelas efectivas son capaces de ir más allá y lograr más de los propósitos establecidos oficialmente. Y ese tipo de escuelas lo logra de mil maravillas. Creo que son experiencias valiosísimas. No dejo de lado, y con esto empieza el principio del final, es que el modelo de competencias que hoy se opera en educación adquiera como base los valores humanísticos que tendemos a perder. En esta reunión de jefes de Estado se hablaba de innovación, de calidad, pero habría que incluirle allí este ingrediente fundamental, herencia de grandes educadores como Torres Bodet, que es el humanismo. Todo esfuerzo tendrá que ser, en este sentido, desde una cuestión fundamental que plantea don Fernando Sabater. Él nos pregunta y dice: ¿debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? Y creo que todos debemos reflexionar sobre esta importantísima pregunta. Qué difícil la etapa de la vida nacional y del mundo cuando existe crisis en todos los ámbitos y en la mayoría de los estratos sociales. Yo quiero, para no cansarles, irme a la última, ahí la dejo, ahí la planteo, a la última diapositiva. Y los profesores somos así, fuimos formados así, precisamente por esos valores humanísticos. En ocasiones llegamos a la comunidad cargados de un rollito de lápices y de cuadernos, porque allí hacen falta. Y digo que somos románticos, llámenlo como quieran, pero disfrutamos, y el día que perdemos esa emoción, poco tendremos que hacer en el aula con nuestros niños y con nuestros jóvenes, con nuestros universitarios. Una cálida madrugada del verano del 2009, en medio de esas tribulaciones y mis problemas, a lo mejor más como producto ya de los 35 años de servicio, que por de veras una actividad literaria, la pluma empujó mis dedos. Y con esto termino, porque esto que se describe aquí son aquellos niños que hoy están aquí presentes, y me da gusto que estén aquí, que muchos, yo creo que la mayoría, pertenecen a las clases más humildes, y en la escuela pública encuentran el apoyo para una mejor vida. En ellos pensé, hoy ya son grandotes y están por aquí. Niños de mi barrio, por las mañanas en la callejuela veo pasar a mis niños que van a la escuela. El pequeño llora, el grande lo cuida, y la dulce madre su llanto mitiga. Llenos de esperanza, y ya por la tarde vuelven sin tardanza esos escolares. Las bolsas vacías, llenas de quebranto. Así son mis niños, niños de mi barrio. Mire esos traviesos, otros lucen risas, aquellos no quieren usar sus camisas. Ríen, juegan y cantan, el alma les brilla y no les preocupa que la gente diga.
son niños obreros, también campesinos, ríen a la vida sin ningún enfado. Esos son mis niños, niños de mi barrio. Gracias. Gracias, maestro Fidel Hernández. Le cedo el uso de la palabra al doctor Arturo Durán Padilla, que es investigador del Colegio de Veracruz y quien en este panel funge como nuestro relator. Gracias, señor secretario, con su venia. La dificultad aquí es cómo resumir esta rica experiencia que nos han brindado la maestra Xochitl Orozco, el maestro Francisco Hernández Jiménez y el maestro Fidel Hernández Fernández, y sobre todo esta evocación que hace al acto educativo como un acto amoroso a final de cuentas, ¿no?, que corresponde a un acto de responsabilidad. Bueno, pero también como un acto de responsabilidad y de congruencia con los derechos humanos, pues yo creo que hay que ser breves, ¿no? Resumo yo este panel no por presentación, sino como una inquietud general, sobre todo a reserva de que las memorias del evento van a estar recogidas de manera posterior, en tanto que pues ahí se podrán vertir cada uno, no solamente de la rica variedad de consideraciones elaboradas, sino que también creo que se podrán incorporarse aquellas inquietudes, creo yo, que están recogiendo a través de las preguntas. Creo yo la consideración general de todo el panel es cuáles son las dificultades para llevar a cabo o realizar en función lo que sería el espíritu de la reforma del 2011. Si bien es cierto que el espíritu de la reforma, a través de sus diferentes decretos, impone un proceso de reorganización de procedimientos, estamos hablando ya prácticamente de una etapa posterior a la discusión de la educación en términos doctrinarios, y nos estamos metiendo a la gran dificultad de cómo hacer operativo este principio constitucional para, a final de cuentas, llegar al interlocutor final, que es el educando, el educador. Esto no solamente tiene que ver únicamente con procedimientos, como bien lo subraya la maestra Xochitl, sino cómo, a final de cuentas, generamos o creamos la construcción de sujetos. Y esto es un asunto de capital importancia, porque, por un lado, sí estamos hablando de procesos no solamente pedagógicos, sino también de la convivencia misma, en cómo ese ambiente se va realizando, en donde el educador, al final de cuentas, es un elemento más de este gran proceso que a largo plazo, a final de cuentas, tendrá que ser calificado o no. Del ámbito de las polémicas se derivan muchísimas, es cómo esta reforma está siendo implementada, cómo está yendo a cabo. Por supuesto, toca intereses de grupos, toca intereses de tradiciones, inercias, costumbres, y es un tejido complejo de realizar. Entonces, yo creo que una de las lecciones que nos ha dejado la concurrencia de este panel ha sido el conocer, el escuchar las experiencias que se han tenido a través de este principio, y yo creo que que ha sido exitosamente planteado, ¿no? Entonces, yo agradezco a la universidad, agradezco a la conducción del secretario de Educación, y si no hay otra cosa, a mí me gustaría recordarles que la memoria recogerá ricas experiencias que se han vertido en este panel. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan. Nos piden que le hagamos entrega a los ponentes y al relator de un reconocimiento por su participación en este foro sobre la reforma constitucional de derechos humanos en la comunidad universitaria. Maestra Xochitl. Gracias, secretario. Muchísimas gracias. Maestro Francisco Herrera. Maestro Fidel Hernández, maestro. Doctor Arturo Durán Padilla, doctor. Gracias, gracias por participar. Vámonos. Un folder para que lo pongan, un folder. Sí, queremos también hacer entrega de un reconocimiento
por su distinguida participación. Al moderador, doctor Flavino Ríos Alvarado, secretario de Educación del Estado de Veracruz, entregado personalmente por el doctor Ricardo Jesús Sepúlveda Higuinis, director general de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias, enhorabuena.